Hola, ¿cómo estás? Esto es Dios en Acción y hoy tenemos un testimonio de una señora que ha sido sanado múltiples veces de diferentes enfermedades y este testimonio queremos escuchar hoy, así que quédate con nosotros, ya enseguida volvemos con Dios en Acción. Aquí estamos con este nuevo programa de Dios en Acción, hoy con Rónica, quien nos va a estar contando su testimonio. Rónica de Giesbrecht, bienvenido al programa de Dios en Acción. ¿Puedes tal vez decirnos primero un poco acerca de ti mismo? O sea, quién sos, de dónde sos, qué haces. Sí, yo nací en una iglesia, en una familia, en un hogar cristiano, sí, Ok, vamos a decir así. sí. Pero había muchas cosas que no entendí de la Biblia. Ujú, Y tuve una infancia muy linda, pero después pasaron cosas que me hicieron sentir que no tenía valor. ujú, Y por eso pasaron muchas cosas también en la vida que no era bueno, ¿sí? ujú, yeah, Eh, pero Dios empezó a tratar conmigo. mm, Después de muchos problemas, Dios empezó a tratar conmigo porque me amaba. ujú, ujú, Y en realidad yo quería ser una persona buena, pero no pude, no ujú, sé, no pude, ¿sí? ujú, Y eh, pasaron cosas en la vida que yo no podía entender de la iglesia ujú. y yo me mudé a Asunción. Ok. Y ahí yo pude ser yo, ¿sí? Ujú, Ahí yo pude encontrar una iglesia donde realmente yo podía decir lo que yo sentía, ujú, donde yo empecé a conocer a Dios también de otro lado, que no ok, es un Dios de castigo, sino un Dios de amor también, ujú, ¿sí? Y después de eso nos mudamos a Loma Plata, empezamos con un salón de eventos y funcionó bien también. Y un día empecé a sentir dolores y cada día fue más y más, ¿sí? ujú. Y al final busqué un doctor y él directamente me derivó a un especialista de riñones. Ok. ¿Vos ya creías en este tiempo en milagros, que Dios hacía sanidades y esas cosas? No, Ok. bueno, yo sabía ese de la Biblia que eso sí existía, ¿sí? Ujú, Yo entendía ese con mi cabeza, pero no con mi corazón. ok, sí. Pero aquí estás en esa situación, comenzabas a tener dolores, dijiste. ¿Y qué descubrieron los doctores? Sí, después me fui al doctor y él me dirigió al especialista, nos fuimos al especialista y ahí se descubrieron que mi riñón derecho tenía piedras. Ok. Y él no quería hacer la cirugía, sino directamente la lipotripsia, como se dice, Ujú, de romper las piedras y ok. que ese salga por la vía urinaria. Ujú, Se complicaba eso, después me pusieron una guía y anduve mucho tiempo así con ese también, pero acompañado siempre de dolores y fiebre. ujú, Eso no terminaba, eso ujú, yo seguía con esos dolores. ujú, Eh, con el tiempo también sacaron la guía y por un tiempito me sentía mejor, pero después empezaron otra vez ujú, la misma cosa, ¿sí? ujú, Y mucho tiempo andaba así hasta que un día decidimos de buscar un especialista, un otro en Asunción y ujú, nos fuimos. Y ahí descubrimos, por todos los estudios que se hizo profundamente, ujú, se descubrió que la, que la vía urinaria estaba trancado ujú, y que el riñón derecho se rindió, no, mm, dejó de funcionar casi. ok. Y que eso ya afectaba al riñón izquierdo, Ujú, por eso el especialista decidió que es mejor sacar este riñón que ujú, estaba dañado tanto para ujú, que el otro puede trabajar bien, ¿sí? mm.
Y fue una decisión muy, muy difícil, pero aceptamos. Y volvimos porque él iba a hacer la cirugía acá en Loma Plata. Y yo tenía que dejar ya mi sangre en el banco de sangre para la cirugía. Y después faltaba un tiempo todavía. De esos resultados también tenés acá contigo, ¿verdad? A lo mejor Sí, podemos mostrarles un poco los riñones. No sé si las cámaras pueden acercarse un poquito aquí a esas imágenes. Estuve mirando. Acá, por ejemplo, el riñón, el lado derecho es lo que se ve acá en rojo y el azul es el riñón lado izquierdo. Y ahí se ve el funcionamiento, ¿sí? Prácticamente sin función. Y después arriba eso no se va a ver bien en las imágenes, a lo mejor en la tele, pero ahí muestra también el tamaño, ¿verdad? Sí, ahí se ve que el riñón lado derecho está, como dijo el especialista, está secado, ¿sí? Que se achicó todo. Ajá. Y después de eso, pasamos por momentos difíciles porque el especialista dijo que eso se puede complicar porque durante todo ese tiempo ya empecé a tener muchas infecciones en la sangre y eso iba a complicar también la cirugía, ¿sí? Pero tratamos de poner todo en la mano de Dios, que Él sabía lo que hacía, ¿sí? Cuando eso, mi hija menor hacía un curso de discipulado en la iglesia y me acuerdo bien que una noche ella regresó de su curso y mi esposo estaba en la estancia y que ella vino, se acostó a mi lado llorando. Y así me abrazó llorando, ¿sí? Y así quedábamos dormidos. Así juntos llorando quedábamos dormidos. Y el día siguiente, dormimos bien esta noche, el día siguiente nos despertamos. Ella se preparó para ir al colegio y yo me sentía bien. Yo no tenía dolores, yo no tenía fiebre, no sé, yo me sentía como nueva, ¿sí? Y me levanté y el especialista me dijo, cada vez que puedes hacer tu caminata, porque eso ayuda también. Me preparé, salí a caminar y caminé y no me cansé. Y ahí empecé a preguntarme, ¿qué es lo que pasó? Me acuerdo muy bien que pasé por un camino donde a ambos lados había monte y me acuerdo muy bien que de repente me vino no es una voz, pero me vino en mi mente que Dios hizo algo grande conmigo, que Él me sanó. Pero yo no podía entender, yo no podía creer. Y encima de eso, nunca me confrontaba con ese tema. Yo pedía oración por mi salud y todo eso, pero nunca entré en profundo qué es eso, pedir oración, pedir una sanación, ¿sí? Y cuando entré en algo que no entendía, que sentí algo que no podía explicar. Ese momento cuando ahí caminaba, sentía algo tan grande que para eso no existen palabras para explicar. No existen palabras como para describir eso qué es lo que pasó conmigo. Yo me fui en casa, trabajé todo el día, no me pasó nada. No sentía ni cansancio. Y ese hace años que ya no experimenté más. Wow. Y yo no podía entender qué realmente pasó. Después, los días de eso, me llamaron del hospital para ir a hacer de nuevo una tomografía porque el especialista así pidió. Eso era un poco antes de la cirugía. Sí, ya. eso, faltaban 2 semanas nomás ya para la cirugía. Okay. Él quería ver
cómo está en ese momento todo. Así que Ya. quería que que los estudios eran más actuales. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. Y me llamaron y cuando eso ya volvió mi esposo del campo y nos fuimos al hospital. Bueno, ahí vamos a tomar una breve pausa y después vamos a descubrir qué es lo que pasó entonces en el hospital, qué fueron los resultados de los doctores. Así que quédense con nosotros, enseguida volvemos con Dios en acción. Aquí estamos de nuevo con Dios en acción, hoy escuchando un testimonio muy interesante de sanidad, aparentemente, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora qué es lo que los doctores dijeron, porque los doctores ya habían confirmado de que un riñón de Rónica estaba totalmente secado, ya estaba casi totalmente fuera de función y ya estaba afectando también al riñón sano. Entonces tenían que sacar, estaba por recibir una cirugía y entra para hacer los últimos estudios. ¿Y qué pasa? Sí, después nos fuimos al hospital y entramos en la sala para hacer la tomografía. Me inyectaron el contraste, que siempre, como es todo el proceso para hacer eso, ¿sí? Yo me acosté en la cama y me metieron en esa máquina, ¿sí? En la tomografía. Ya. Después estaban haciendo los estudios y de repente yo escucho que el que hacía el estudio, que estaba en una pieza ahí al lado, enfrente de la pantalla, que estaba llamando a mi esposo. Y él se fue, yo escuché todo, pero a mí, yo estaba prácticamente convencido que pasó algo grande, ¿sí? Entonces él le preguntó a mi esposo cuál de los riñones era. Entonces mi esposo le dijo que fue el lado derecho. Entonces le dijo, vení un poco, te voy a mostrar. Entonces se fue y miró por la pantalla y ahí le explicó que los dos riñones casi tenían el mismo tamaño y los dos estaban funcionando perfectamente. Qué tremendo. Qué tremendo. Sí, y ese fue, para mí no fue de gran sorpresa porque yo ya sentía, yo sabía ya en mi cuerpo, yo sabía ya que pasó algo, pero ahí estaba confirmado clínicamente que eso pasó, ¿sí? Y después el que hizo el estudio llamó al especialista y le comentó, también le envió directamente el estudio para que él vea allá, y después él dijo que ese es imposible. Que seguro se equivocó de paciente. Entonces él dijo que no, que es el mismo paciente. Entonces el especialista dijo para que le mande a su paciente ahora mismo a Asunción. Nos preparamos, nos fuimos a Asunción y el resultado era el mismo. Mira. Era el mismo resultado. Y ese fue algo tan grande en mi vida, fue algo tan impresionante que yo quería contar a todo el mundo, que no sé, para mí fue algo que no se podía explicar. Pero yo por lo menos quería que la gente sepa que el Dios que antes existía, que hoy en día existe a sí mismo, que Él antes que hizo milagros, hoy en día hace milagros. Ese fue algo que no conocí durante mi infancia, y hasta ese momento yo nunca me imaginé que eso realmente, lo que pasaba antes, hoy en día puede pasar, ¿sí? Que ese lo que está escrito en la Biblia, que eso para hoy en día vale. Y empecé a contar mi testimonio y a muchos le impactó, a muchos creían, porque por lo menos los que de más cerca me conocían, ellos mismos vieron que había un cambio en mi vida, ellos mismos vieron que no era la persona enferma que yo estaba, así que yo ahora podía trabajar todo el día, que no sentía ni una molestia, que no tenía dolores ni fiebre, nada.
Pero había también esas personas que dijeron que eso seguro es teatro, eso seguro es, eso no puede ser, eso no existe, eso es algo inventado, ¿sí? Y eso me hizo retroceder, eso me hizo tener miedo, me hizo tener que yo no quería hablar más. Después Dios hizo algo en tu vida que te ayudara a vencer ese miedo, ¿no? Experimentaste otro milagro. Así es. Cuéntanos qué pasó ahí. Y después de todo eso, yo elegía a quién contar mi testimonio y a quién no. Pero Dios tenía más planes en mi vida. Él tenía planes de sanarme por completo también de esas heridas. ¿sí? Sí. Pero eso de los riñones hasta hoy día están sanos. Hasta hoy día. Yo siempre me dijo cuando es el especialista que tengo que hacer cada 6 meses un estudio. Pero no hago. Normalmente hago una vez por año, pero está todo bien. Yo siempre tengo que cuidar. Yo siento cuando empiezo a tener arenilla otra vez, porque eso es luego en nuestra familia que muchísimos tienen piedras de riñones. ¿sí? Tengo que cuidar mucho, que tengo que tomar suficiente agua y la alimentación y todo eso tengo que cuidar. ¿sí? Sí. Cuéntanos el siguiente milagro. Queremos escuchar ahora porque nuestro tiempo se va y se pone bien interesante. ¿Qué pasó? Después pasaron unos años y yo seleccionaba a quién contar, pero yo no dejé de contar, solamente seleccionaba ya por miedo. ¿sí? Después empecé a tener problemas en mi cara y por mi piel y empezaron a quemar las partes porque era piel de cáncer, así creo que llaman eso, ¿sí? Pero tenía siempre esas manchas que no se curaban. Y después quemaron y después estaba mejor. Siempre se veían las marcas, sí, pero había una parte que nunca se curaba, que eso cada vez era peor y muchas veces al lavar la cara ya sangraba y la gente empezaba a preguntarme qué tenés ahí, y eso era todo una molestia, ¿sí? No me sentía bien así, pero encima me dolía también. Yo tenía que cuidar mucho de no andar en el sol y a veces el calor mismo si yo estaba afuera, eso me dolía, ¿sí? Y me fui a consultar de nuevo y ahí me dijo el dermatólogo que yo tengo que hacer tratamiento y una cirugía con un cirujano plástico porque ya es muy avanzado, que entró en la carne ya, ¿sí? Y que íbamos ya a hacer todo una fecha para cuando él iba a venir hacia el Chaco y cuando lo que se iba a hacer eso. Y escuché un día que llegó un señor, un misionero en Loma Plata, que por medio de él pasaron muchos milagros de sanación. Hasta una señora que yo conocí, que ella fue... que tenía cáncer de útero, fue sanada sin cirugía, sin nada. Ella, y le conozco, ¿sí? Ella era cambiada, y escuché de muchos milagros que pasaron por medio de él. Y nos fuimos junto a él, porque yo tenía la fe. Yo tenía la completa fe que si era la voluntad de Dios iba a sanarme. Ahora ya era diferente que la Era primera total, vez. porque yo entendí ya esa parte. Yo entendí qué es eso, ¿sí? Bueno, vamos para una breve pausa y después vamos a escuchar qué es lo que pasó después de ello. A ver si Rónica recibió también su sanidad para su piel. Así que quédate con nosotros, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con Dios en acción. Aquí estamos de nuevo con Dios en acción y Rónica contándonos de los milagros que ha estado experimentando, de las sanidades y nos contaste de cómo este cáncer de piel te estaba de gran molestia, ¿verdad? Y escuchaste de este misionero que tenía el don de sanar y se fueron junto a él para que él ore por ti, entiendo. Sí, nos fuimos un domingo de noche y me acerqué a él y él enseguida vio, porque él vio mi cara, él enseguida sabía
para qué yo vine, ¿sí? Pero yo igual le dije que es lo que tengo y que él le pedí para que pueda orar por mí. Entonces me preguntó si yo tengo fe. Y yo le dije que sí yo tengo fe. Y después oró por mí y yo sentí algo, yo no sé si es un mareo o qué, pero yo sentí algo que tenía que sentarme mientras que estaba orando por mí. Y cuando terminó de orar, entonces él me dijo, te vas a sanar. Dios me confirmó que te vas a sanar, porque yo vi una mano blanca que pasaba y tocaba tu frente, así me dijo. Y yo no te puedo decir cuánto tiempo va a tardar, si va a ser días, semanas, meses, yo no puedo decir eso. Pero si vos tenés fe, ese milagro va a pasar. Vos no necesitas cirugía. Vos no vas a necesitar cirugía, me dijo. Y nos fuimos. Y el día siguiente me desperté y ya me di cuenta que había una gran diferencia ya por mi cara. Eso que estaba así, empezaba a secar. Toda esa parte que estaba afectada empezaba a secar. Y después de unos días, el día siguiente ya empezaba a caer, Piel seca. Sí, la piel seca, empezaba a caer ya. Y el viernes ya no se notaba más nada por mi cara. Wow. En 5 días estaba totalmente restaurada. Wow. Y yo regresé junto a él y le mostré. Y él me dijo que Dios tiene grandes planes en la vida de ustedes, de nuestra vida, sí. Y que sigue firme, ¿sí? Y ahí empecé a entender también que yo no tenía que callarme. Ahí también me desapareció totalmente el miedo que tenía de contar mi testimonio. Ya no me importaba si se burlaban de mí, si se reían de mí. No me importaba más nada de eso, nada. Yo estaba tranquila. Yo ya a quien se me acercaba, yo comentaba. Y la gente también vio. Muchas veces si una persona ve una sanación exterior, es diferente porque vos ves con tu ojo. Y esta vez sí me creían, lo que me conocían, ¿sí? Era diferente. Cuando nos fuimos el domingo en la iglesia, la gente también vio eso y empezaban a preguntar. Y yo con gozo contaba ese testimonio. Y después le pedimos a ese señor para viajar con nosotros hacia la estancia, porque ahí en los alrededores hay mucha gente que necesitan. Primero de la palabra y después también muchos necesitan de oraciones, de sanaciones, de heridas de su pasado y eso, sí. Se fue con nosotros y hasta hoy en día él está con nosotros. Él de repente viaja un poco, la gente le llama, le llevan en otro lado, vuelve. Él tiene medio para ir cuando le llaman ahí en los lugares cercanos. Y ahí en esta zona también pasaron muchas cosas ya, sí. Pero eso es la gran pregunta muchas veces de la gente. ¿Será que es cierto? ¿Será que es falso? Sí. ¿Y cómo podemos saber si una persona es genuina o si es falso? Porque hay de ello, ¿verdad? Jesús mismo dijo que iba a haber muchas personas en el día de juicio que iban a decir, pero Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesús después va a decir, no, váyanse de mí, no les conozco. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una persona genuina de una persona que lo hace con falsedad? La Biblia nos dice que por su fruto se le va a conocer. Y nosotros, viviendo con Él a diario prácticamente, podíamos descubrir muy bien su forma de ser. Es una persona humilde, no va a estar por ahí de balde. Si no está con su Biblia, está con su azada o con su pala trabajando. Nosotros podíamos observar muy bien y hoy en día yo sé que es de verdad y que él tuvo muchas visiones que a veces nos cuenta y todas las cosas que vio. Yo creo, porque se ve por su forma de andar que él no miente, que lo que él dice vive y
que Dios le dio ese don, porque él pasó por muchas dificultades en la vida, es un señor de edad ya, pasó por muchos problemas en su vida y que Dios le dio ese don. Y es tan interesante cuando uno observa cómo él trata con la gente, es humilde, jamás va a acelerar, jamás va, siempre así, con paciencia va a explicar a las personas. Sí, y ahí está el tema, ¿verdad? El fruto que las personas dan, eso es lo que nos da lo que nos ayuda a reconocer si una persona realmente es de Dios o si es una persona genuina en su fe. Ahora, el don de sanar, de acuerdo a la palabra de Dios, hasta personas incrédulas lo pueden tener, ¿verdad? Si realmente creemos. Pero siempre debe ser para la gloria de Dios. Entonces, no tiene sentido si yo ando sanando a las personas y no tengo al Señor, no tengo el fruto del Espíritu Santo que estoy dando, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios sigue haciendo milagros y cuando Él lo hace para que su nombre sea glorificado. En el caso de Rónica, obviamente ella lo estaba utilizando para testificar para el Señor. Y como ella decía, esta última sanidad que ella recibió, le quitó todo el temor para testificar. Hasta tuvo el coraje de venir a testificar aquí delante de todas las personas que estarán viendo ese programa. Entonces, así también nosotros, cada uno de nosotros tenemos algo para testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si no lo tenemos, es hora de buscarlo, porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. El primer milagro que Él quiere hacer en tu vida es salvarte de la perdición, porque todos somos perdidos sin Dios y Dios quiere salvarte. No importa dónde estás, no importa qué es lo que has hecho, Él tiene el don de salvación para ti. Así que recíbalo, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de bondad. Él entregó su vida por ti. Jesús murió por tus pecados para que tú puedas ser salvo. Pero tal vez también sufres de alguna enfermedad y sientes que Dios a lo mejor tiene un plan con eso. Dios también te puede sanar, puede hacer milagros en tu vida. Así que pon tu confianza en Él, clama a Él y ve cómo Él va a responder y cómo Él se va a poner en acción. Así que pon tu fe, pon tu confianza en Dios, que Él tiene un milagro para ti. Quiero invitarte todavía a orar esta oración con nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das y Señor, gracias por los milagros que tú sigues haciendo también en nuestro día. Gracias te damos, Señor, por los milagros que has hecho en la vida de Rónica y oramos, Señor, que de esta misma forma también puedas trabajar y hacer tu obra en nuestras vidas, Señor. Para las personas que están enfermos viendo este programa, oro, Señor, por sanidad sobre su vida. Y, Señor, para las personas que aún no te conozcan, Señor, oro, Padre, por tu salvación sobre ellos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti para que podamos vivir el propósito por el cual tú nos has puesto en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Rónica, por contarnos tu testimonio, por acompañarnos hoy. Y ahí ya se fue nuestro tiempo, así que a lo mejor en otra ocasión sería interesante invitarle a este misionero, ¿verdad? Que nos cuente un poco de su lado todo lo que él ha visto y cómo lo que Dios puede utilizar su vida. También si tienes alguna sugerencia o algún consejo que necesitas, te invitamos a contactarte con nosotros al 0981 80 70 47. Dios te bendiga.